y después me ayuda a hacer una oración para poner el tiempo en manos de Dios. Dice la palabra de Dios: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esforzaos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Dios, por la bendición de tu palabra desde la escuela dominical, Señor, que nos has enseñado, Padre Santo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como hemos sido nosotros desde el principio, Señor, creados, Señor, a tu imagen. Padre, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Y Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que puedas permitirnos, Padre, para estudiar de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Rogamos que tu Espíritu Santo tome el control de quien predica, de quien escucha. Danos sabiduría, danos esa inteligencia, danos esa luz, Padre Santo, para entender tu palabra. Dios, ruego, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser una verdad en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos hable, Señor, que no se quede nada más en nuestra mente, sino que la podamos escudriñar para poder practicarla, Padre Santo. Bendíganos, Señor, con su presencia. Denos el corazón para poner la atención, Padre, la reverencia adecuada para estudiar de su palabra. Y mi Dios, que podamos salir de este lugar en esta tarde con un corazón que ahora le ha conocido más, Señor, que sabe más de usted y que desea adorar, glorificarlo, Señor. Disponga nuestro corazón en esta hora para glorificar el nombre de Jesucristo a través de su palabra. Sosténganos, Señor, en este tiempo, se lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. ¿Alguna vez te has encontrado en alguna etapa de tu vida donde te sientes débil espiritualmente? No tienes que contestarme, solamente piénsalo. Pero ¿qué es eso de debilidad espiritual? ¿Qué habla? Porque puede ser desánimo, podemos estar pensando en desánimo, en falta de gozo, en falta de paz. Bueno, todo eso tiene que ver con la debilidad espiritual. La debilidad espiritual se refleja muchas veces cuando no podemos luchar contra el pecado. En esas etapas quizá en nuestra vida donde viene la tentación y caemos, donde queremos luchar contra el pecado, contra las acechanzas de Satanás y no metemos ni las manos. Hay quien dice es que está frío espiritualmente. No quieres orar, no quieres leer la Biblia, no quieres congregarte, no quieres adorar. Son esas etapas en la vida del cristiano que no deberían de ser y no son correctas, pero quizá alguno de nosotros hemos pasado por ahí, o incluso hoy podemos estar pasando por alguna etapa de esas. Y eso nos lleva a pecar, a alejarnos de Dios, y obviamente hay consecuencias del alejamiento de Dios. Y no necesariamente tiene que ser con ya no venir a la iglesia. Podemos estar viniendo a la iglesia, congregarnos y estar fríos espiritualmente, no estar fortalecidos. Bueno, ese era uno de los problemas fuertes en la iglesia de Corintios. Venía la tentación, venía el pecado, venía Satanás y los hacía como quería. Caían con mucha facilidad, apenas venía la tentación y ellos caían en pecado. Eso era lo que derivaba en su inmadurez que veíamos, si ustedes recuerdan, hace 8 días. Caían en inmadurez y caían en pecado. Por eso el apóstol Pablo les dice: es que a ustedes no les puedo llamar espirituales, aunque sean hijos de Dios, llamarles carnales. Era un nombre que se le daba a los incrédulos. A pesar de que son iglesia, son hijos de Dios, les está hablando a los corintios. Dice el apóstol Pablo: les tengo que decir carnales, como si ustedes no conocieran del Señor. Era porque estaban fríos espiritualmente, no estaban fortalecidos.
en la palabra, en el Espíritu Santo. A tal, mis hermanos, que los corintios habían pecado y menospreciado en las áreas más sagradas de la iglesia, como lo era la cena del Señor. Si traes tu Biblia, acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 y 32. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 al 32. La palabra de Dios. Soy un poco cortado, es el micrófono, es allá. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Nota la advertencia que da el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, por esta debilidad, por este pecado que tienen, iglesia de Corintios, muchos están muriendo y muchos están enfermando. Esta iglesia de Corintios, a la hora de la cena, de la Santa Cena, comulgaban la cena del Señor, pero no se arrepentían de su pecado. Iban y participaban de lo sagrado, pero en su corazón ellos seguían con su pecado. Era como, bueno, Dios perdóname, está bien, pero yo voy a seguir con mi pecado. No había un cambio en su corazón. Y entonces pecaban, ¿verdad? Nada más le decían a Dios de labios, perdóname, pero en su corazón seguía lleno de maldad, y aún así se sentaban a la mesa del Señor. Y no solamente eso, habían tomado la cena del Señor como un pretexto para emborracharse, porque era cena literalmente, no era como la copa que nosotros y el pan pequeño que comemos nosotros cada primer domingo de mes. Ellos ponían la mesa, llevaba cada quien su comida y se sentaban a comer, llevaban sus botellas de vino y se embriagaban. Y luego hacían distensión de las personas. Hay quien traía una buena comida y decía, no te juntes con aquellos porque ellos traen comida no tan buena. Y empezaban las separaciones y habían hecho de algo sagrado, algo de pecado. Habían tomado la cena del Señor como pretexto para pecar, además de que participaban de ella sin arrepentirse. Es por eso que el apóstol Pablo les está diciendo, y quiero que vean la advertencia, es por eso que muchos mueren. O sea, es como que da la idea de que prefiere Dios llevárselos a que sigan pecando. Es por eso que muchos están enfermos. Dios permitía la enfermedad para que reflexionaran acerca de su pecado y dijeran, bueno, ya, voy a dejar mi pecado. Y ojo, no estoy diciendo, y la Biblia no dice que cuando alguien muere o cuando alguien enferma es por causa del pecado, necesariamente. Pero sí hay muchas veces, mis hermanos, que nosotros no sabemos que Dios permite la enfermedad como disciplina a nuestra vida. Que Dios prefiere mejor llevarnos porque no entendemos, porque seguimos en pecado. Y dice el apóstol Pablo, pero si nos examinásemos a vosotros mismos, no habría necesidad de esto. O sea, si yo mismo dijera a la hora que vengo al templo, a la hora que vengo a orar, Señor, estoy en pecado, me arrepiento, perdóname, denuncio mi pecado, me alejo de ello, Señor. Hay un arrepentimiento, hay una convicción, hay un análisis en mi corazón. Dice el apóstol Pablo, no habría necesidad de que nadie muriera y que nadie enfermara por causa de esta Señor. Y ahí, mis hermanos, la instrucción que está dando el apóstol en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo. El Señor, ¿sabes qué? Cámbiame el micrófono porque no se está escuchando. Si quieres, dame este.
tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo usa aquí una figura. ¿De qué es la figura? De una armadura. Los cristianos en los tiempos de Pablo tenían esta imagen muy clara en su mente. ¿Por qué? Porque veían a los soldados romanos que estaban por ahí donde ellos vivían, y era muy fácil identificar esto de la armadura. Mis hermanos, yo creo que Pablo hizo esta figura para que no se nos olvide cuando recordemos lo que nos va a decir. Habla acerca de una armadura tenía el casco, tenía la coraza, que era el peto, tenía las sandalias propias para luchar, para la batalla, tenía la espada y tenía, ¿qué más? El escudo de la fe. Entonces, Pablo usa esta analogía, esta figura, para darnos esas herramientas. Si tú te fijaste, si notaste el texto, habla acerca de los ataques de Satanás, habla acerca de las tentaciones, habla acerca de cómo el pecado nos acaba. Y ese era justamente el problema que Pablo está tratando con los corintios. Por eso les llama a fortalecerse. Y no quiero que pierdas de vista el versículo 11 de ahí de Efesios, porque dice el texto: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero que notes que dice la Biblia que es Dios el que nos fortalece, es Cristo el que nos da la fuerza. Pero por otro lado dice la Biblia: pero tú eres el que se pone la armadura de Dios. De ti no viene la fuerza, viene de Dios, pero tú eres el que te pones esa armadura. Entonces hay una responsabilidad de nosotros, aunque la obra sea completamente de Dios. Y lo menciono porque yo he escuchado, mis hermanos, que a veces decimos: Señor, dame fuerza, necesito ser fortalecido. A mí me han dicho: hermano, ore por mí para que Dios me dé fortaleza. Y yo imagino a Dios cuando le decimos: Señor, dame fortaleza. Yo creo que Dios nos dice: ponte la armadura. Ese es el punto, mi hermano. No es que Dios nos fortalezca nada más de la nada, nos dé esa fuerza, dice Dios. No, yo ya te dije cómo. Ponte la armadura y yo te voy a fortalecer. Pero hay una responsabilidad de nosotros. Nosotros queremos que Dios haga todo y nosotros estemos sentados. Y dice Dios: sí, el poder es mío, pero quiero que tú hagas esto. Entonces, este texto nos manda a armarnos para estar fortalecidos. Da la idea de alguien que va a la batalla, de alguien que necesita estar fuerte para luchar. Y ahí es cuando Dios trae esa fortaleza. ¿Está claro, mis hermanos? Vamos a ver cada uno de los puntos de esta armadura, que son las herramientas que nos da Dios. Y quiero que medites en ella, mi hermano. He orado que Dios me ayude a transmitirte, entender exactamente qué es lo que significa cada uno de estos puntos. Que si tú hoy vienes débil, puedas empezar a trabajar en esto. Si tú necesitas ser fortalecido, tú trabajes realmente en ponerte esa armadura. Y lo primero que menciona la palabra de Dios es que usemos el cinturón de la verdad. Ve el versículo 14. ¿Qué debemos de hacer para fortalecernos en Cristo? En primer lugar, usar el cinturón de la verdad. Dice el versículo 14, la primera parte: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los soldados usaban una especie de faja, un cinturón, para que el manto que llevaban se les apretara. Por eso dice: ceñid los lomos, que el manto que tuviera les quedaba apretado, porque necesitaban pelear, necesitaban correr, necesitaban escalar, subir. Tenían que estar bien sujetos. Y da esta analogía del cinturón. Entonces, cuando tú pienses en la armadura, puedes pensar en el cinturón y puedes recordar que eso se refiere a la verdad de Dios. Ahora, mi hermano, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Porque
aquí puede haber muchas verdades. Algo que puede ser verdad para ti, puede ser mentira para otro. Y lo que es verdad para mí puede ser mentira para ustedes. El tema y la pregunta, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Mis hermanos, hay una sola verdad. Y es la verdad de Dios. Hay una sola verdad. No hay 10 verdades, no hay 30 verdades, no hay tu verdad y mi verdad, como decían por ahí. Hay una sola verdad y esa es la verdad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos conozcamos la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo que aquel que no conoce la verdad de Dios se deja llevar por cualquier viento de doctrina, anda de un lado para otro, se deja guiar, ¿verdad?, por el aire, porque no conoce la verdad de Dios. Ahora, este tema de la verdad y este texto habla acerca del engaño en la doctrina. Nosotros sabemos que Satanás ha tratado de entrar en las iglesias por medio de falsas doctrinas. Cambia algunas palabras en la escritura y luego eso entra a las iglesias y entonces se termina predicando algo que no tiene nada que ver con la escritura. Se termina hablando algo que no es bíblico, que no es doctrinal, y de ahí nacen un montón de sectas, un montón de falsas religiones y tienen un montón de seguidores y son falsos. Y es clara la palabra de Dios de la falsedad. Sin embargo, muchos son engañados. ¿Y qué contrarresta esto? La verdad de Dios. Pero en esta hora no quiero hablarte, o en este punto no quiero hablarte acerca de esa verdad doctrinal. Hay una mentira, mis hermanos, que ha entrado fuera de las iglesias, pero que aún los cristianos hemos estado cayendo en esas áreas. Y son esas mentiras que algunos han llamado engaño cultural. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? El engaño cultural. Son estas mentiras que se han metido ahorita a las escuelas que tienen que ver con temas de educación, de religión, de derechos humanos, de identidad de género, de libertad de expresión, entre otras cosas, que no son más que movimientos políticos para ganar seguidores, para ganar poder. Y tienen que ver con temas, por ejemplo, con el movimiento del feminismo radical, con la ideología de género. Hoy tú puedes ser lo que tú quieras, puedes ser hombre, puedes ser mujer, puedes ser un perro, con el tema del aborto, con la adopción de los niños, quitándole el derecho a los niños de tener un papá y una mamá, sino que ahora pueden ser adoptados por 2 hombres homosexuales. Eso hoy está, mis hermanos. Esa es una mentira, un engaño cultural que la sociedad ya compró. Tú ponte a dialogar este tema con cualquier persona que no conozca de Cristo y es muy probable que más de la mitad te diga, es que tú estás mal y la cultura está bien. O sea, todo lo que se ha estado vendiendo y se ha estado metiendo a nuestra sociedad es lo correcto. Y entonces hoy tenemos una sociedad que cree que abortar está bien, que cree que el homosexualismo está bien, que cree que la ideología de género está bien, que tú puedes pensar y creerte lo que tú quieras. Son engaños culturales, mis hermanos. De ahí que han cambiado el idioma, la palabra de nuestro español, por ejemplo. Veíamos hoy en la mañana ese tema. Para referirse a todos, antes decías los hombres y generalizabas. No, ahora tienes que especificar hombres, mujeres y ellas. ¿Sí sabes lo que estamos hablando? Y entonces eso es una cultura, mis hermanos, que está entrando en nuestra sociedad y que se les está adoctrinando con este pensamiento a los jóvenes en las escuelas. Y es un ejemplo nada más para ver el punto de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Mis hermanos, la enseñanza es esta, y jóvenes que a lo mejor ya estás con ese pensamiento, porque así te lo enseñaron en la escuela, porque así te dijeron que era. Esta es la enseñanza. La verdad no es cultural. La verdad no es cultural. La verdad no se modifica porque la mayoría de las personas estén de acuerdo en algo. La verdad siempre va a ser verdad y esa es la verdad de Dios. No hay otra verdad, mis hermanos. Nosotros no podemos cambiar la verdad porque como sociedad nos pusimos de acuerdo ahora
y dijimos, pues ahora en lugar de que sea azul, le vamos a llamar rosa. Y ahí andamos todos llamándole rosa. No, la verdad corresponde con la realidad. Y la realidad es que es azul. Y suena una locura, mis hermanos, pero por ahí viene el engaño de Satanás. Y entonces nosotros tenemos que tener presente que la verdad de Dios no cambia y que la verdad de Dios contrarresta, mi hermano, todo lo que Satanás ha estado tratando de meter a este mundo. Ceñirse de la verdad es permitir que la palabra de Dios interprete nuestra vida, nuestros deseos, nuestras luchas, nuestras circunstancias. Ceñirse de la verdad es escoger lo que dice la Biblia por encima de lo que el mundo dice. Y eso tienes que llevarlo a cualquier plano de tu vida. A veces tenemos dudas, mis hermanos. Quizá tenemos pensamientos, quizá tenemos sentimientos de diferentes cosas. Y ahí es donde entra esta parte del cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que te va a nivelar tu corazón? Cuando tienes una duda en tu vida, cuando tienes dudas existenciales, cuando no sabes qué decidir, ¿qué es el panorama? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que te va a calibrar de vuelta al camino, amado? El cinturón de la verdad. Ahí es donde tienes que acordarte del cinturón de la verdad. Ahí es donde tienes que decir, me siento débil, tengo dudas, no sé qué hacer, no sé si escoger entre melón o sandía o la vieja del otro día. ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde tienes que creer que esto es la verdad de Dios. Ahí es donde tienes que apostarle y creerle realmente a Dios. Ahí es donde tienes que basar tus decisiones, porque la verdad de Dios siempre es verdad. Puedes confiar plenamente en ella para tomar tus decisiones. Traigo un noviecito y estoy muy enamorado de él. ¿Qué dice la verdad de Dios? Es que no sé cómo criar a mi hijo porque ahorita están enseñando en la escuela la crianza respetuosa y entonces ya no les podemos llamar la atención, ya no les podemos corregir, ya no les podemos dar con la barrita de la corrección. ¿Qué dice la verdad de Dios? Corrige al niño en su camino, cría a los niños en la crianza, en la amonestación y en la disciplina del Señor. Eso dice la palabra de verdad. Es que ahorita ya se puso de moda el poliamor. ¿Se ha escuchado eso, el poliamor? Yo soy el único mundano que conoce el poliamor. Ya las mujeres pueden tener muchos esposos y muchos novios. Los hombres pueden tener muchas mujeres y muchas esposas. ¿Cómo que amén? Mis hermanos, ¿qué dice la verdad de Dios? Eso es adulterio, eso es fornicación. Entonces quiero que veas, mi hermano, son ejemplos que son quizá absurdos, pero es una realidad en nuestra vida. El engaño se ha metido, es que la escuela, los jóvenes todos hacen, todos fuman, yo también voy a fumar. Es que todos se drogan ya ahorita, que antes en mis tiempos era el cigarro, y ya como todos fumaban, pues todos fumábamos. Ahorita es la marihuana, como ya es legal, ahora todos fuman marihuana, y como es legal, pues todos fumamos marihuana. Como mi papá tomaba alcohol, pues yo también tomo alcohol. Y mis hermanos, ¿qué dice la verdad de Dios? Ahí es donde tienes que calibrarte. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el hermano, no es lo que dice el vecino, no es lo que dice tu padre. ¿Qué dice la verdad de Dios? Calíbrate a la verdad de Dios, ponte el cinturón de la verdad de Dios y créele a Dios si quieres ser bendecido. Ponte el cinturón. No tienes fuerzas, te sientes débil, necesitas ponerte el cinturón de la verdad, necesitas ir a la palabra para ver qué dice la Escritura. Amén. Llevamos el cinturón. Número 2, ponte la coraza de la justicia. Y la coraza de la justicia es el peto, es la armadura, es la parte que cubría los órganos vitales, esa parte que va como un chaleco blindado. Los que vieron las películas de Troya, el hombre el Brad Pitt, se ponía su chaleco. Esa era la coraza de justicia. Dice el versículo 14, la segunda parte, y vestíos de la coraza de justicia. ¿Qué significa eso de la coraza de justicia? Bueno, te voy a decir primero qué no significa la coraza de justicia. La coraza de justicia no son nuestras obras de justicia. A veces podemos pensar, mis hermanos, que nosotros podemos hacer obras de justicia para agradar
a Dios. Yo voy a hacer esto otro, voy a trabajar aquí, voy a trabajar acá, y esas son mis obras de justicia para agradar a Dios. Y nos sale el fariseo que llevamos dentro. Gracias te doy, Señor, porque yo ayuno, no como aquel hermano que ni va a la iglesia, ni ora, ni ayuna, ni sirve. Y te doy gracias, Dios, porque a mí sí me das obras de justicia. Yo ayuno, yo oro, yo sirvo, yo predico la palabra, y por eso me va bien. Y por eso soy fortalecido en el Señor. ¿Sabes qué opina Dios de tus obras y de mis obras de injusticia? Dice en el Salmo 64:6 que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Por qué? Porque por más justos que sean, mis hermanos, no dejamos de ser pecadores. No dejan de ser obras de pecado. Es más, puedes estar haciendo lo bueno, pero con un corazón malintencionado. Es una obra de injusticia en lugar de ser de justicia. Y dice Dios, tus obras de justicia no te alcanzan para ganar mi favor. Es por eso que nosotros no podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras. Entonces no habla de nuestra justicia. Tampoco este texto habla acerca de la justicia perfecta de Dios. Hay una palabra en la Biblia que se llama justificación. ¿Qué es eso de justificación? Es la obra perfecta de Cristo que se nos ha dado. Cristo se puso en nuestro lugar como si Él hubiera sido el pecador, y a nosotros nos puso en su lugar como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Por eso es que Dios nos ve como justos. Por eso la Biblia nos llama santos de Dios, apartados, limpios. Y tú dices, ¿de dónde? Yo soy bien pecador. Pues sí, dice Señor, pero es por su justicia que eres santo y que eres justo. Pero no se refiere esta palabra a la justicia de Dios, porque Dios no nos va a pedir que nos pongamos un chaleco de algo que Él ya nos vistió. La justicia de Dios ya te la dio, tú eres justo por gracia. Entonces, ¿de qué justicia está hablando? Mis hermanos, esta palabra, esta coraza de justicia, habla acerca de la práctica de la obediencia a la palabra de Dios. Esas son la coraza de la justicia. Las prácticas de obediencia a la palabra de Dios, de la santidad. Esa es la coraza de justicia. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos da una figura de lo que significa ponerse la coraza de justicia. Obedecer, santificarse. Es unos ejemplos que da Pablo aquí. Hay muchos en la Biblia, pero con esto tú te puedes dar una idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 24 de Efesios 4: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, dice Pablo, vístete de la justicia y de la santidad. Y es lo mismo que dice a los corintios, ponte la coraza de la justicia. ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo no lo dice, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, Pablo da un ejemplo de qué es ponerte la coraza de justicia. Dice Pablo, por ejemplo, ponerte la coraza de justicia es ya no decir mentiras. Si tú eres mentiroso, ya no mientas. Al momento que ya no mientes, te estás poniendo la coraza de justicia. Estás siendo obediente a la palabra de Dios. Un segundo ejemplo lo da en el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Cuando dije mentiroso, que muchos dijeron, ay, esa no es para mí, qué bueno. Pero luego, airaos, pero no pequéis. ¿Quién es de los que peca a diario enojándose? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este texto no quiere decir que puedes durar un día enojado. Yo he escuchado predicadores que así enseñan, ¿verdad? Que puedes estar un día enojado, ya el otro día ya no es pecado. No, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, quita ese enojo, esa ira inmediatamente. No dejes que pase el tiempo. ¿Qué no ves que cuando tú te enojas, cuando te airas, conforme pasa el tiempo, qué va a pasar? Pues más te vas a molestar, más se va a agravar la situación, más vas a tener ese problema. O sea, arréglalo cuando todavía es pequeño. Eso es lo que quiere decir. No dejes pasar 5 meses, porque ya esa ira va a ir creciendo y va a traer consecuencias.
¿Cómo me pongo la coraza de justicia? Airaos, pero no pequéis. No peques al enojarte. O sea, no, que tu enojo, yo me puedo molestar, claro, pero esa molestia no me puede llevar a pecar. ¿Cómo me lleva a pecar? Cuando reacciono, cuando hiero, cuando hablo mal, cuando mi semblante cambia, cuando trato de sacar ese coraje y ponerlo en la otra persona que me lastimó. Eso es pecar con el enojo. Yo puedo estar molesto, ¿verdad? En mi corazón, y puedo estar sonriéndote. Pero estoy bien enojado, pero ya me acuerdo de la palabra y dice Dios, ya quítalo, rápido. Y ya cambio. Señor, ayúdame a quitar esto de mi corazón. Y ya no pequé. ¿Ves qué fácil es? Es difícil, mis hermanos, es difícil con nuestro carácter. Ni deis lugar al diablo, versículo 28. El que robe ya no roba más. Ahora usa la palabra hurtar. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Eso es ponerse la coraza de justicia. El que roba ya no robe. El que mienta ya no mienta. El que se aira con pecado ya no se aire con pecado. El que habla falsas cosas, esta última palabra, ninguna palabra corrompida. ¿Qué será eso? El chisme, la murmuración, hablar mal del prójimo, hablar mal del vecino, estar ahí cuchicheando, ¿verdad? Para meter cizaña en las personas. Eso quiere decir ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si de tu boca siempre sale palabra de corrupción, dice Pablo, ya no. Y entonces, ¿qué es ponerme la coraza de justicia? Cambiar a santidad y a obediencia a la palabra de Dios. Yo sé lo que dice la palabra de Dios y ahora trato de obedecerle. Ahí me estoy poniendo la coraza de justicia. Ahí me estoy armando. Y entonces muchas veces estamos débiles, mis hermanos, por causa del pecado. El pecado es lo que nos debilita. El pecado, mi hermano, es aquello que nos da debilidad. A veces pensamos en el tema del gozo. No estoy gozoso, estoy triste. No tengo contentamiento en mi corazón. ¿Tú sabes qué es lo primero que se pierde cuando no te pones la coraza de justicia? Es decir, cuando pecas, es decir, cuando no te metes a la palabra en santidad. ¿Sabes qué es lo primero que se pierde? El gozo. Y entonces nosotros oramos a Dios, Señor, dame gozo. Y Dios dice, ponte la coraza de justicia. O sea, ya no estés pecando. Es que nosotros queremos que Dios cambie nuestro corazón de así. Señor, pon en mí el sentimiento ahora que ya no sienta nada por ese muchacho hijo del diablo. Dice Dios, no, yo ya te dije qué hacer, obedece la palabra. Yo te voy a ayudar a obedecer. El sentimiento viene después. Pero yo quiero sentir para hacer. Señor, es que ya no amo a mi esposa, ya no amo a mi esposo. Y dice Dios, obedece la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama a tu esposa. Y entonces yo empiezo a hacer cosas para demostrarle que la amo, y en eso va a venir el sentimiento. Primero viene la obediencia y luego Dios viene la sanidad del corazón. Yo quiero que funcione al revés. Señor, primero pon en mí para yo hacer. Estamos como los israelitas cuando iban a cruzar el mar, ¿verdad? Dice el Dios, avancen. Y los israelitas dijeron, pero abre el mar. Dijo, no, primero mójate los pies, camina por fe y yo voy a abrir el mar. Nosotros queremos que Dios abra el mar para entonces creerle y decir, ah, sí, soy un hombre de fe. No, esto es fe, mis hermanos. Créele a Dios. Mi hermano, y a veces así oramos, Señor, dame gozo. Y Dios dice, deja tu pecado, santifícate, ahí está el gozo. Lo primero que se va de nuestra vida cuando pecamos es el gozo. Si tú recuerdas la vida de David, el rey David, el que escribió muchos de los salmos, cuando él adultera con Betsabé, una mujer que vio por ahí que él adulteró con ella, y no conforme con eso mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Sabes qué es lo primero que se le va? El gozo. Él se arrepiente y Dios lo perdona. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar el pecado. No solamente pidió perdón, se arrepintió, dejó el pecado. Porque nosotros confundimos
perdón con arrepentimiento. Ya le pedí perdón a Dios y ya te arrepentiste, o sea, ya dejaste tu pecado o sigues en el pecado pidiendo perdón. No, me arrepiento, dejo el pecado. David se arrepiente, deja el pecado, Dios lo perdona, pero aún así el gozo no había regresado. Por eso en el Salmo 51, un salmo de penitencia, ¿qué ora David? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David no está diciendo, Señor, dame otra vez la salvación porque ya me la quitaste. Está diciendo, dame el gozo que yo tenía cuando era salvo. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor, que pueda volver a sentir esa alegría de adorarte que he perdido por causa de mi pecado. Entonces yo tengo que empezar a santificarme para que otra vez regrese el gozo a mi vida. ¿Cómo enderezará el hombre su pecado? Andando en santidad. ¿Cómo viene el gozo nuevamente a tu vida? Volviéndote a santidad. Entonces cuando te vea yo que vienes todo apachurrado aquí, te voy a decir ya nomás, ya deja tu pecado. Ya vente a santidad. Es que estoy bien triste. No, estás en pecado. Porque cuando estás en santidad, el gozo del Señor se ve en medio de las pruebas y las tribulaciones. Ahí está el gozo del Señor. Por eso ves a luego los hermanos, ¿verdad? Que van ahí en el camión y todos bien enojados y todos bien tristes. Y el cristiano, gloria a Dios, y cantando alabanzas. Dicen, ¿y este loquito qué le pasa? Es el gozo del Señor, no lo vas a entender. Por eso en la alabanza, ¿verdad? Lloramos, cantamos, gritamos, gloria a Dios, porque es la manera de expresar nuestro gozo, nuestra alegría. Pero si no estamos en santidad, vas a decir, ni sentí nada, ni cantaron bien hoy la alabanza. No, hoy como que la palabra, no, deja tu pecado para que Dios pueda darte ese gozo. Ponte la coraza de justicia o de santidad. Amén. Número 3. Calza el evangelio de la paz. Versículo 15 de Efesios 6. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay muchos que interpretan este pasaje como ir a predicar el evangelio. Es que quieres paz, ve y predica el evangelio. Pero creo que no se refiere a eso este texto. Porque el contexto del versículo es que nos está hablando Dios acerca de estar firmes a los cristianos, de fortalecernos. Entonces nosotros ya conocemos el evangelio. No está hablando de ir a darle el evangelio a un inconverso. Esto tiene que ver más con lo que dice Isaías en Isaías 52:7. Si me puedes acompañar. Isaías 52:7. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Que el que anuncia la paz. ¿Qué es el evangelio, mi hermano? El anuncio de la paz. Entonces, Isaías dice aquí que el evangelio es el anuncio de la paz. Cuando yo recibo el evangelio, que es el creer en Cristo para salvación, en arrepentimiento y fe, ¿qué viene a mi corazón? Paz. Yo no sé si tú cuando te convertiste, lo que más sentiste en tu corazón fue paz. Yo cuando me convertí al Señor, mi hermano, yo sentía tanta paz que yo ya me quería morir. Yo le decía al Señor, Señor, ya llévame, yo ya quiero estar en tu presencia, porque si esta paz y este gozo siento ahora, ¿qué voy a sentir ahora, Señor? Yo ya estoy listo. Si me quieres llevar de una vez. Había paz en mi corazón. No es que los problemas cambien, no es que los problemas ya no hay, no, es que a pesar de los problemas y las circunstancias difíciles, tu corazón tiene paz. ¿Y por qué tiene paz tu corazón? ¿De dónde viene esa paz que dice la palabra de Dios? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz del evangelio. ¿Qué significa eso? La paz, mi hermano, que viene de que ahora ya no eres enemigo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Vayan a Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. El que no tiene a Cristo en su corazón, quiero que notes qué dice la Biblia que eres para Dios. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nota esto, versículo 10, porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios. El que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Dios lo ve como su enemigo. Eso debe darte temor si no tienes a Cristo en tu corazón. Eres enemigo de Dios. ¿Cómo le vas a pedir algo a Dios? Padre, cuídame, eres mi enemigo. Lo que voy a hacer es consumirte, dice el Señor. Pero cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, su sangre te limpia de todo pecado. Él ahora te ve justo. Y dice la palabra de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y entonces, ¿qué dice este texto, mi hermano? Que nosotros éramos enemigos de Dios y que fuimos reconciliados con Él por Cristo. El evangelio es reconciliación. Y cuando yo entiendo que era enemigo de Dios, pero ahora soy su hijo, y ahora sí hasta me creo mucho, viene paz a mi corazón. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo nos está recordando. Ponte el calzado del evangelio. Dice el versículo 15 de Efesios 6, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto de apresto es, ponte las botas para pelear, ponte las botas del soldado. Ese es el apresto del evangelio. Ponte el calzado adecuado porque vas a pelear. ¿Y a qué se refiere? A que recordemos, mi hermano, que si Dios dio a Cristo por amor por ti y por mí, para darte salvación y ser ahora su hijo, no te va a soltar de su mano. Ahí es donde tú puedes decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo soy hijo de Dios. Ese es el apresto del evangelio. Es recordar, mi hermano, que yo estoy unido con Cristo en un solo ser, que Él dio su vida para salvarme. El evangelio que trae paz es entender que ahora yo soy hijo de Dios independientemente de las circunstancias. Mi hermano, yo no sé cómo veniste tú hoy, con qué circunstancia vienes hoy, con qué dolor en tu corazón, con qué problema, con qué situación. Bueno, tú tienes que recordarle a tu alma, tú eres hijo de Dios por el evangelio que trae paz a nuestro corazón. Ponte ese calzado todos los días. Cuando te pares, no te pares descalzo. Ponte el calzado del evangelio. O sea, acuérdate que estás unido a Cristo, que Dios te ama y que eres su hijo, no por bueno, sino por la sangre de Cristo. Yo soy hijo de Dios, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a tener ansiedad si mi Padre tiene el control? ¿Por qué voy a estar triste si mi Padre tiene el control? Él me unió a Él y no me va a dejar, no me va a separar, ni la muerte, ni las potestades, ni el Hades, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo porvenir, ni lo cerca, ni lo lejos, nos podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús en nosotros. Nada te va a separar. Ese es el evangelio de la paz. Amén. Falta recordarlo, mi hermano. Por eso no estamos fortalecidos. Número 4, tomad el escudo de la fe. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿De qué fe habla aquí el apóstol Pablo? Mis hermanos, no es la fe en las creencias religiosas. Tampoco es la fe que hoy se predica en muchas iglesias o esa fe que enseñan los coaches. ¿Cuál es esa fe que enseñan los coaches? Esa fe que te dice, créelo y va a pasar. Tú solamente decláralo y profetízalo y cree que va a pasar y cree que va a pasar y cree que va a pasar y va a pasar. Esa es fe. Y si no pasa, pues te faltó fe. Hombre de poca fe. Entonces, de todas maneras, la culpa es tuya, no del que te dio la fe. Mis hermanos, no habla de esa fe, eso ni bíblico es, para empezar. Un día les voy a predicar de eso, pero eso no es bíblico, mis hermanos. Declarar no es bíblico. Declarar las grandezas de Dios es bíblico. Declaro que Dios es bueno, que Dios es glorioso, que Dios es santo, que Dios me ama. Estoy declarando la verdad de Dios, o sea, lo que Él ya dijo que era.
Eso es declarar. Pero yo declaro que me voy a sacar la lotería, declaro que me voy a ganar un auto último modelo, declaro que... ¿Ven la diferencia? La primera es bíblica, la segunda no. Cuidado con eso. No habla de esa fe. ¿De qué fe está hablando el apóstol Pablo aquí? La fe, mis hermanos, es la fe en Cristo Jesús. Es tener fe en Dios. Es tu fe de que hay un Dios. Ahora, es importante, mi hermano, préstame toda la atención, por favor. Yo puedo decir, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Y yo te puedo decir, los demonios también creen en Dios y tiemblan al escuchar su nombre. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el demonio que también cree en Dios? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre tú que dices creer en Cristo y un hijo del diablo que está allá afuera que dice también yo creo en Cristo? Es más, para robar yo le pido a Dios que me bendiga. Venía aquí un señor, no te voy a decir hace cuánto porque te vas a espantar, era narcotraficante. Y ahí se sentaba a un lado tuyo y alababa a Dios, ni cuenta te dabas. Y cuando salía me decía, venga pastor, ore por mí. ¿A dónde va? Es que me mandaron una misión y me voy a echar a unos cuantos. Ore para que nadie me pase nada, para que Dios me proteja. ¿Cómo ve? Y yo oraba, Señor, trae arrepentimiento sobre este incircunciso. Y yo por dentro, Señor, y guarda mi vida también, que no me vaya a dar un balazo Mis hermanos, él decía creer en Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la fe, mis hermanos, salvadora? Es depositar la fe en el Hijo de Dios, pero como Salvador. Es entender que Cristo fue crucificado, sepultado, resucitado, que ascendió al cielo para darte salvación y que está abierta esa salvación a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe y obedece su palabra como la plena autoridad de su vida y vive en gozo esperando su regreso. Esa es la diferencia. Yo puedo creer que Dios hay, que Cristo hay, pero si yo no creo que Cristo murió, resucitó, ascendió para darme salvación y no vengo a Él en arrepentimiento y fe y no vivo viviendo una vida conforme a la autoridad de su palabra, con esa paz y ese amor de esperar su regreso, entonces no he creído en Él. Creo como los demonios, pero no he tenido fe en Él. Esa es la fe salvadora, mis hermanos. Todos tenemos fe de alguna manera. Cuando alguien cruza un puente, tiene fe que no se va a caer. Cuando alguien come un alimento, tiene fe que no tiene veneno. Cuando alguien se sube a un avión, a un autobús, a un auto, tiene fe de que no se va a caer el avión, de que no se va a quedar sin frenos el vehículo. Hay fe en todos nosotros. Pero la fe es tan confiable y útil dependiendo de la confianza de su objeto. La fe cristiana es poderosa, mis hermanos, porque tiene puesta su fe en aquel que nunca va a fallar. Por eso la fe es poderosa, porque confía en el que nunca falla. Un misionero llamado John Peyton estaba en una isla del sur traduciendo la Biblia. Estaba trabajando, llevando el evangelio y descubrió que no tenía una palabra para traducir fe. Dijo, ¿y cómo les enseño la fe? No sé traducir fe. Y en eso llegó un nativo de la isla. Había corrido una larga distancia y llega al jacalito donde se estaba quedando Peyton y tenía una silla y llega el nativo y se deja caer sobre la silla. Y le dice, ¿es bueno dejar caer todo mi peso en esta silla? En otras palabras, ¿sí me aguanta la silla que me deje caer así? Y ahí Peyton le llegó luz y dice, voy a traducir la fe diciendo que la fe es dejar caer todo nuestro peso sobre Dios. Mi hermano, la fe es creer con toda tu mente, alma, fuerza y corazón que hay un Dios y que hay un Cristo que murió por tus pecados. Pero creerlo realmente entender que es la verdad absoluta que hay un Dios y que hay un Cristo que murió por tus pecados. Eso es creer de verdad, no creer de nada más de aquí. Sí creo porque voy a la iglesia. No, realmente lo crees al grado que vives el evangelio.
Porque si no vives el evangelio, mi hermano, no has creído. Te falta esa fe. Ahora dice el apóstol Pablo que esa fe detiene los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno, mi hermano, son la tentación. No son los espíritus chocarreros que se meten en las personas y dicen, esos son los dardos de fuego. No, los dardos de fuego del maligno son las tentaciones que llegan a tu vida y entran por tus ojos, por tus manos, por tus sentidos, por tu boca. Esas son los dardos de fuego del maligno, las tentaciones. Y cuando tú llevas a cabo esas tentaciones por obra, has caído en pecado. ¿Cómo la fe me ayuda a parar los dardos de fuego del maligno? ¿Cómo? Cuando Adán y Eva fueron tentados, mis hermanos, ¿cuál fue la tentación de Satanás, Adán y Eva? ¿Cuál fue la tentación? ¿Comer del fruto? Hubo una tentación antes de comer del fruto. La tentación fue llevarlos a dudar de Dios. Con que Dios os ha dicho. Esa fue la primera tentación y es la tentación que nos persigue a todos los cristianos. ¿Cuál es esa tentación? Que nos lleve a dudar que Dios es verdad y que su palabra es verdad. Mis hermanos, cuando pecamos estamos haciendo a Dios mentiroso. Por eso dijo el apóstol Juan, Dios no miente ni puede mentir. Cuando nosotros pecamos estamos diciendo no es verdad lo que dice Dios. Si tú tienes fe realmente en Dios, vas a creer que esto que dice la palabra es verdad. Si tú te paras en un edificio de 50 metros y alguien te dice, si te avientas te matas, ¿te vas a aventar? No, ¿por qué? Porque es una verdad de que te vas a matar. Pero si la palabra de Dios te dice, no caigas en fornicación, y tú vas y fornicas, entonces no estás creyendo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante creer, tener fe en Dios. Y es por eso que la fe nos cubre, es el escudo de los dardos del fuego del maligno. Porque cuando viene la tentación, amado, entonces yo voy a decir, no, la palabra de Dios es verdad. Dios es verdad. Y Dios dice que esto no es pecado, que esto es malo. Entonces yo voy a creer en Dios. Ahí es cuando la fe es mi escudo para el dardo de fuego. ¿Está claro? Si yo no creo en Dios, mi hermano, yo voy a vivir pecando. Si yo no tengo fe en Dios, yo voy a pecar todos los días. Pero si realmente creo en Dios y en la obra de Cristo, va a venir la tentación. ¿Y qué lo va a parar esa tentación? Esa lucha contra el pecado. De decir, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. La voy a creer y la voy a hacer. Y ahí he tenido fe. Amén. Número 5. Ponte el casco de la salvación. Efesios 6:17. Y tomando el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco, mis hermanos. Era lo que se ponía. ¿Y a qué se refiere esto del yelmo de la salvación? Satanás nos ataca en dos áreas en nuestra mente. En la duda y en el desánimo. Satanás te va a recordar tu pecado. Satanás te va a recordar tu fracaso. Satanás te va a recordar tus problemas. Satanás te va a recordar tu salud. Satanás te va a recordar todas las cosas negativas que hay en ti para que tengas duda, para que te desanimes, para que pienses que Dios quizá no es tan bueno como tú pensabas que era. Ese es el ataque de Satanás. Y Dios nos dice, ponte el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que recordar que por encima de lo que vivamos de este lado de la eternidad, hay algo más importante del otro lado de la eternidad, que es la salvación eterna. A Job, Dios permitió que Satanás despojara a Job de todo. Pero lo que Satanás no sabía es que Job traía el yelmo, el casco de la salvación. Acompáñame a Job capítulo 13, versículo 15 al 16. Job 13 del 15 al 16. Dice la palabra de Dios, en palabras de Job, he aquí, aunque él me matare. ¿De quién está hablando Job? Dios lo iba a matar. Sí. ¿Por qué? Dios da, Dios dio y Dios
quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios. Job sabía que su muerte no dependía de Satanás. Job sabía que su vida no estaba en las manos de Satanás. Él decía, no te equivoques, Satanás. Mi vida y mi muerte está en manos de mi Dios. Y él dice cómo, cuándo y a qué horas. Esa es la confianza que le falta al creyente. Piensa que su vida está en manos de Satanás. Pero dice Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso no quita que yo esté esperando en Dios. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En otras palabras dice Job, yo de todas maneras voy a seguir caminando en el Señor, aunque la bendición ya no venga. Versículo 10, y él mismo será mi salvación. Y esa es la clave, mi hermano. Job no está pensando en las bendiciones que pueda tener o que se le hayan quitado. Job está diciendo, es que yo no camino en Dios por la bendición que se me dio o por la bendición que se me quitó. Yo camino en Dios porque Él me ha dado salvación. Job está pensando en la eternidad. Y este texto nos enseña, mis hermanos, que la salvación no tiene nada que ver, mi hermano, no está relacionada con los beneficios o bendiciones que podamos nosotros tener de este lado de la eternidad. Es que te quiero ser bendecido, y si no te bendice Dios, es que yo quiero ser sanado, y si Dios no quiere sanarte. Pablo oró 3 veces y el aguijón no se le quitó. ¿Por eso vamos a dejar de seguir a Dios? No, Señor, tú sabes si me sanas, tú sabes si me ayudas, tú sabes si me prosperas, tú sabes si me cambias de trabajo, tú sabes, Señor, tú sabes. Yo voy a seguir adorándote, alabándote en medio de la circunstancia difícil, en medio de lo que haya vivido. Voy a seguir confiando que tú eres bueno y tú eres Dios, porque mi corazón está pensando en lo eterno, porque lo importante es lo eterno. No importa, mi hermano, en cuánto tiempo llegues a la eternidad, sino cómo vas a llegar a la presencia de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, define perfectamente esto. Quiero leértelo. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Aquí está describiendo la vida de todo ser humano. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice el apóstol Pedro, mira, mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por fuego para que nuestra fe sea probada. O sea, para que seas moldeado, para que puedas estar alineado con Dios. Esa es la prueba de vuestra fe, ese es el fuego, como si fuéramos oro, como si fuéramos plata, Dios nos va a procesar. Esa es la vida, mis hermanos. Si te vendieron que viniendo al cristianismo, pura bendición, no, la vida es pasar por fuego, nuestra fe será probada. Dice Pedro, pero eso no importa, porque cuando Cristo se manifieste, diremos, valió la pena, Señor, la prueba de vuestra fe, porque es por esa prueba que yo te conocí. Es por esa prueba que yo te busqué. Es por esa prueba que tú permitiste en mi vida, que me hiciste buscar tu rostro, Señor. Porque Él es el que la permite. ¿Para qué? Para que le busquemos. Si Él no obra, mi hermano, en una prueba en tu vida, jamás le buscas. Si Él no te pasa por fuego, jamás entiendes tu dependencia de Él. Entonces la prueba de vuestra fe es buena, es santa, pero habrá valido la pena, porque el propósito de vuestra fe es la salvación de vuestra alma. Mi hermano, piensa en la prueba, en medio de la prueba tienes que pensar, lo que importa es la eternidad. Aquí estamos de pasadita. Y podemos decir como Pablo, esta breve tribulación momentánea no se compara con el eterno peso de gloria de estar en Cristo Jesús en la eternidad. Y en eso descansamos. Estamos aquí de paso. ¿Cómo no la pasemos? Bueno, Dios sabe. Pero lo importante es la salvación. Amén. Y último, toma la espada del Espíritu. Versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios.
John Wesley decía, la Biblia solo la pudieron haber escrito 3 grupos de personas. O la escribió Dios, o la escribieron hombres malos o buenos, o ángeles buenos o malos. Pero luego hacía la analogía, si la Biblia la escribió hombres o ángeles malos, pues se están condenando ellos solos. No puede ser que lo hayan escrito hombres o ángeles malos, porque se estarían condenando a ellos solos. No puede ser tampoco los hombres buenos o los ángeles buenos, porque entonces estarían mintiendo, diciendo que el autor no es Dios sino ellos. Entonces solo queda un grupo de personas. Esto lo tuvo que haber escrito Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es dada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada a hombres suyos para consignar en palabras, en escritos, por medio de un instrumento humano, plasmar la verdad que Dios nos ha dado. Y si la palabra de Dios viene de Dios, que es el autor, entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios no contiene errores, no contiene imprecisiones, no contiene tachas, no contiene mancha. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. En segunda carta a Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escucha el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas para su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Qué dicen estos dos pasajes? Estos textos nos dicen, mi hermano, que en la Biblia está todo lo que necesitas para ser salvo, todo lo que necesitas para vivir una vida de piedad y todo lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios en buenas obras para la gloria de Cristo. Aquí está, mi hermano, escrito todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si andamos mal, que si andamos peor, es porque no estamos siguiendo la palabra de Dios. Es la espada, dice, esto te sirve para defenderte de todo, para atacar todo, para vivir todo, para vivir en piedad, para salvación, para hacer buenas obras. Es la que conduce tu vida, es la lámpara a nuestros pies. Por eso es tan importante la espada de la salvación. Concluyo, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer para ser fortalecidos en Cristo? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo termina ese versículo, ese capítulo diciendo, y todo esto hazlo en medio de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a hacer todo eso, mis hermanos, en medio de la oración. No funciona solo la armadura. Yo tengo que estar en oración, poniéndome el cinturón de la verdad. Señor, ayúdame a creer que tu palabra es verdad. Ora, mi hermano, para que sea puesta en ti santidad, la coraza de justicia. Señor, ayúdame a obedecerte. Esa es mi oración, esa es la coraza de justicia. Ora para que la paz del evangelio esté en tu corazón. Señor, pon en mi corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que soy tu hijo y no tu enemigo. Ora para que el escudo de la fe sea una realidad en tu vida. Señor, que no me falte la fe de creer en Cristo, que no me falte la fe de creer en Dios, porque si yo creo en ti, va a venir la tentación y yo no voy a caer. Ora, mi hermano, para que te pongas el casco de la salvación. Tienes que meditar, Señor, ayúdame a pensar en la vida eterna y no en las cosas de este mundo nada más. No poner mis ojos en los deleites de este mundo y en las cosas de este mundo. Ora para que el casco de la salvación sea una realidad en tu mente. Señor, ayúdame a pensar en lo eterno. Y Señor, ayúdame a vivir y ser hacedor de tu palabra, que es verdad. ¿Cuántos se quieren poner la armadura espiritual? Ponte de pie, vamos a orar y dar gracias por este tiempo.
Qué tarea tan difícil, mi hermano, de vestirnos de la armadura. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza. Padre, oramos, Dios, como iglesia, que lo que hoy hemos aprendido, Señor, sea una realidad de nuestra vida. Necesitamos ser fortalecidos, Señor. Necesitamos dejar el pecado. Necesitamos dejar de caer en la tentación. Necesitamos dejar la inmadurez, Señor, como iglesia, en lo personal, como familia. Padre, que estas verdades que habla tu palabra podamos meditar en cada una de ellas, Señor. En que tu palabra es la verdad, Señor. En que el Evangelio nos unió contigo y venga esa paz a nuestro corazón. Pon fe, Señor, en nuestra vida. Que no nos falte la fe, Señor, de creer en ti, de creer en la obra de Cristo, Señor. Para que esa fe sea un escudo para los dardos de fuego del maligno. Padre, recuérdanos cada día, Señor, que lo importante no es lo de este mundo, Señor, sino la eternidad, que tengamos nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestra día a día, nuestras decisiones sean pensando en lo eterno, Señor. Y Padre, que tu palabra, Señor, sea esa espada en nuestra vida, que nos dé dirección, que nos ilustre, que nos llame, que nos conduzca, Señor, cada día. Y ayúdanos a vivir en oración como iglesia, en lo personal, Padre Santo, para poder ser fortalecidos. Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese gozo, Dios. Ponernos la armadura, Señor, para que no perdamos el gozo, la paz, la esperanza, la sabiduría, la seguridad de la salvación y la fortaleza, Padre, que viene solamente de ti. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salúdense, mi hermano. Dios bendiga tu vida.